Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Como ya se mencionó, Cristian está teniendo un poco de problemas con el tema de la conexión y en tanto se va conectando, vamos entrando al tema de mecanismos de intervención estatal. Eh, a ver, en el marco del derecho administrativo económico, digamos, vamos a revisar algunos conceptos previos que vamos a abordar durante la exposición, es decir, qué se entiende por economía, qué es el mercado, cuáles son las estructuras de mercado que pueden existir, y a partir de ahí ver por qué y cómo es que el Estado interviene en la vida de los ciudadanos y si efectivamente la regulación operaría o funcionaría como una forma de sustitución del mercado. Entonces, la economía se entiende, o sea, hay diferentes conceptos o definiciones de la economía, pero digamos en términos más simples es cuando es el conjunto de personas, el objeto de estudio en realidad es a las personas más que y cuáles son las formas que tienen estas para satisfacer sus necesidades, dado que los recursos no son ilimitados, sino que son escasos y los ciudadanos están expuestos en el día a día a un sinnúmero de decisiones sobre qué cosa, qué bien, no sé, qué bien de primera necesidad comprar o o pagar la tarjeta de crédito, y ahí es donde empiezan a presentarse conceptos como el costo de oportunidad, que es el sacrificio que uno hace respecto de un bien porque privilegia o le da mayor valor a otro, ¿no? Entonces los ciudadanos estamos, digamos, en el día a día expuestos a esta decisión, esta toma de decisiones para satisfacer nuestras necesidades a través de estos recursos que son escasos en el mercado con la finalidad de alcanzar el bienestar social. Eh, ¿A quiénes abarcan esta toma de decisiones? Básicamente son tres grandes sujetos. Ya dijimos la sociedad, las personas, por otro lado están las empresas y por otro lado está el gobierno, quienes tienen la función, digamos, de administrar eh, todo el tiempo los ingresos, los egresos, los ahorros e inversiones para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, vamos a ver que la economía tiene necesariamente que conjugar siempre estos tres sujetos, ¿no? Y los enfoques que tiene la economía es a nivel macro, los temas de producción global, los precios agregados, el comercio exterior, el mercado laboral, y el enfoque micro, que es en realidad donde vamos a detenernos un poco, que tiene que ver con los hogares, con las empresas y con los mercados. Y es precisamente en este último punto, dentro de la microeconomía, que tiene relación directa con el derecho administrativo económico. El mercado es conocido, es entendido como aquel espacio físico o virtual en el que confluyen compradores y vendedores u oferentes y demandantes de determinado bien o servicio, ¿no? En un mercado competitivo, por ejemplo, si alguien quiere comprar un helado, puede adquirirlo en la esquina de su casa, en el supermercado, eh, a través de una persona que está vendiéndolo de manera ambulante, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos multiplicidad de oferentes y es muy fácil adquirir estos bienes o servicios, ¿no? Aquí es donde funciona, donde surge la ley de oferta y demanda, donde es el mercado el que finalmente define el precio en que se va a adquirir o vender determinado bien.
Em, la estructura de los mercados, digamos, las básicas son el mercado en competencia, el mercado en oligopolio cuando hay pocos oferentes y el mercado en monopolio cuando existe un solo oferente. Vamos a ver que cuando el mercado hay solo un oferente en monopolio, este tiene poder de mercado porque puede influir en el precio. No es que define el precio, pero sí influye en él a través de la cantidad que produce de determinado bien o servicio, ¿no? Esto lo veremos más adelante y compararemos un poco por qué es necesario eh, que pueda intervenir el Estado en este tipo de situaciones, ¿no? Eh, y vamos entrando a ello. ¿Por qué interviene el Estado en la vida de los ciudadanos? Y básicamente hay dos grandes razones por las cuales el Estado interviene. Por un lado, porque existen fallas de gobierno, ¿no? Y porque existen fallas de mercado. Entre las fallas de gobierno, podemos encontrar que es la falta de disposición del gobierno para actuar por el interés de los ciudadanos, ¿no? En una estructura gubernamental podemos tener consecuencias negativas, digamos, y que tienen un impacto en el crecimiento de la economía, así lo decía Mauro en el año 95, que la calidad del gobierno está correlacionada con el Producto Bruto de cada país, ¿no? En ese sentido tenemos dos grandes ejemplos de fallos de gobierno. Por un lado es la corrupción, que consiste en el abuso de poder de las autoridades gubernamentales para maximizar su propia riqueza o la de sus asociados o cómplices, digamos. Y por otro lado, la burocracia ineficiente, ¿no? Y hay estudios que revelan que existe una correlación entre los que mientras más burocracia ineficiente exista, más corrupción hay en ese país, ¿no? Esta burocracia ineficiente tiene que ver con las debilidades institucionales también que tienen los estados, los países, y que nosotros como país estamos tratando de fortalecer y mejorar a través de estos intentos por cumplir los requerimientos de la OCDE, que, digamos, exige un nivel alto de institucionalidad, ¿no? Eh, las fallas de mercado, que es la otra razón por la cual interviene el Estado en la vida de los ciudadanos, se presenta cuando la asignación del mercado competitivo no beneficia a todos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado por sí mismo no maximiza no maximiza el bienestar de toda la población y por tanto no genera una solución óptima que hace necesario que se ingrese a regular. Algunos ejemplos de fallas de mercado que podemos encontrar o citar son las externalidades, los casos de asimetría de información, los costos de transacción, los monopolios, la colusión en caso de oligopolios, el abuso de poder de dominio. Las externalidades son aquellos efectos indirectos que se producen a partir de la realización de actividades de consumo o actividades de producción. Esas externalidades al mismo tiempo pueden ser positivas o pueden ser negativas. En el caso de las externalidades positivas, son aquellas, también hay de producción y de consumo. En el caso de las externalidades positivas de producción, por ejemplo, se presenta cuando hay una empresa que empieza a invertir en innovación y desarrollo. Entonces, cuando esta empresa invierte en innovación y desarrollo, el beneficio de esa investigación lo vamos a tener todos
en la sociedad. Y ese beneficio no se ve reflejado, no existe un retorno para el agente económico, en este caso la empresa que ha invertido en innovación y desarrollo, ¿no? En el caso de una externalidad positiva de consumo, podemos encontrar una dieta sana, ¿no? En la que el consumir alimentos saludables disminuye riesgos de hipertensión, riesgos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etcétera. ¿Y eso qué implica? Implica que el sistema de salud se ve menos abarrotado, digamos, como una política de salud pública, ¿no? Por ejemplo, ahora, en el caso del COVID-19, si todos nos quedamos en casa y evitamos salir, evitaremos ser contagiados, y al evitar ser contagiados, vamos a disminuir la posibilidad de saturación del servicio de salud. Hoy, claro, ya es un poco tarde, está casi saturado, ¿no? Una externalidad negativa de producción, por ejemplo, es cuando una empresa minera arroja todos los residuos cuando arroja todos los residuos en el río, y esto perjudica a los pescadores que no se ven compensados por esta acción, ¿no? O las externalidades negativas de consumo, por ejemplo, cuando una persona está fumando en un restaurante. Claro, hoy ya no vemos eso porque ya el Estado ha entrado a regular precisamente por esa externalidad negativa de consumo, ¿no? Ya existen espacios en los que ya no se puede fumar dentro de un establecimiento de comidas. Bueno, en la competencia que veía, o sea, en el caso de competencia y monopolio, que son dos estructuras de mercado opuestas, porque en un mercado en competencia vemos que existen múltiples oferentes. Bueno, no se ve aquí en esta. Bueno, en un mercado en competencia existen múltiples oferentes donde el precio del bien que se está ofertando en el mercado es el mismo, ¿no? ¿Por qué es el mismo? Porque si alguien decidiera producir un poco menos, entonces no va a poder cubrir su costo marginal y por tanto estaría saliendo sola del mercado, ¿no? Por eso es que en un mercado en competencia perfecta o un mercado competitivo, los precios de los productos en productos homogéneos son iguales. ¿Cuándo viene la diferencia? Cuando existe un solo proveedor en el mercado que genera que pueda definir, como es el único jugador en el mercado, él puede definir qué cantidad del bien o servicio poner en el mercado. Y al poner, y un monopolista lo que va a buscar es poner menos bienes en el mercado para generar escasez, y la escasez va a generar un incremento del precio. Por eso es que el caso de competencia y el caso de monopolio se dice que son los, digamos, polos opuestos, porque mientras que uno produces al margen, ¿no? Y cualquiera que subir ligeramente el precio va a terminar saliendo al mercado porque los demandantes no van a consumirlo porque existen muchos otros oferentes con un precio más bajo. Y en el caso del monopolio, por eso es que se dice que el monopolio es una falla de mercado, porque la tendencia del monopolista va a ser generar escasez o reducir la cantidad que debe producir del bien para que el precio se incremente. Entonces, ante las diferentes fallas de mercado que existen, el Estado ingresa a regular,
interviene en este mercado con diferentes formas, ¿no? Dependiendo lo que quiera, digamos, lo que quiera incentivar, o lo que quiera, depende de qué política decida privilegiar. Y puede hacerlo a través del sistema de precios, por ejemplo, a través de la regulación de impuestos, o la regulación de tarifas en caso de los mercados regulados, la regulación por cuotas, por ejemplo, en el caso de la industria pesquera. Vemos que cada año el Ministerio de la Producción emite resoluciones donde establece las cuotas de pesca, es decir, cuánto es lo máximo que las empresas pesqueras pueden pescar para no depredar el recurso natural, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el espectro radioeléctrico, y el Ministerio de Transportes, cuando asigna determinadas autorizaciones o frecuencias para operar, te establece una cantidad del espectro que puedes utilizar, ¿no? En el caso de los mercados regulados, que como ya comentamos, puede establecer las tarifas, los niveles de servicio, etcétera. También pueden establecer prohibiciones a través de la regulación. Un ejemplo, podemos poner ahora mismo no salir a la calle determinados días de la semana. También puede intervenir con medidas de protección a la competencia en acceso al mercado, por ejemplo, sea porque la propia entidad establece una barrera burocrática, o sea porque un competidor está estableciendo barreras a su acceso o realizando una competencia desleal. En el caso de protección al consumidor, la falla de mercado que busca proteger o que busca tutelar o suplir es el tema de la simetría de la información, puesto que un proveedor va a tener, la mayoría de las veces, mayor información que el consumidor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, para hacer el cálculo de cuánto es que cuesta el kilowatt, o en el caso del agua, el metro cúbico de agua, la mayoría de los ciudadanos no sabemos cómo hacer ese cálculo. Entonces el Estado ingresa a suplir esa falla existente a través de la regulación de los derechos de información de protección al consumidor, y empieza a incentivar a que los proveedores tengan que actuar de una manera diferente, por ejemplo, informar adecuadamente, no generar información confusa o engañosa, y si las generase, que tengan consecuencias que generen incentivos para no cometerlo, o para dar la información más amplia posible, ¿no? En el caso de las concesiones, básicamente es para los mercados regulados en infraestructura de transporte, energía, minería, servicios de telecomunicaciones y en agua y saneamiento. La regulación de tarifas, bueno, que ya habíamos visto, en general los precios son fluctuantes de acuerdo al mercado, a la oferta y demanda, pero cuando se trata de servicios regulados, es el Estado el que va a suplir, en este caso, de alguna manera al mercado, porque existe alguna de estas fallas, ¿no? En el caso de los mercados, digamos, de los regulados, como los de servicios públicos, a saneamiento, energía, etcétera, en este caso el concesionario está actuando como un monopolista, porque es el único que está operando en el mercado, salvo en el caso de telecomunicaciones, que hay competencia, digamos, en el servicio de telefonía. Entonces, en esos casos, la tarifa, digamos, fluctúa sola, pero en los demás casos, donde son los únicos que operan, además está bien que sean el único que opere, porque dado los altos costos de entrada que tienen ese tipo de servicios o de negocios, no es rentable que exista más de uno
empresa operando en el mercado. Es decir, al Estado no le conviene que en este tipo de servicios, que son generalmente monopolios naturales, porque naturalmente que nadie haga nada, el entrar a esta industria, entrar a este mercado, es altamente costoso, ¿no? Por ejemplo, el servicio de saneamiento. Si queremos tener cobertura en agua y saneamiento en toda la provincia de Chiclayo, por ejemplo, entonces el costo de romper las pistas, partir la ciudad en dos, hundir las tuberías, establecer los accesos hacia de las troncales a las viviendas, todo eso implica una inversión muy alta. Entonces no hace sentido económico que haya más de una empresa que haga lo mismo. Por eso es que en el caso de los servicios públicos de mercados regulados, como los que ya mencioné, es incluso positivo que solamente haya un solo operador en el mercado, ¿no? En el caso de la energía, si bien en Lima existen dos operadores de energía, los dos no operan en el mismo ámbito geográfico, ¿no? Entonces, pueden haber dos operadores, pueden haber 10 operadores, pero cada operador debe estar repartido en un determinado ámbito geográfico que permita a la empresa recuperar la inversión en un determinado tiempo. Sobre la competencia, el derecho a la competencia tiene por finalidad pues asegurar que el mercado pueda operar eficientemente. ¿Y qué significa? Significa que pueda, obviamente, la empresa tener un beneficio, porque la empresa no trabaja gratis, tiene que remunerarse su trabajo, y por otro lado, que la sociedad tenga un beneficio, ¿no? Es que se alcance el bienestar general, el bienestar social. Maximizar, buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y no solamente en términos de precios, sino en términos de calidad. Por eso los organismos reguladores no solamente regulan temas tarifarios, sino también niveles de servicio y de calidad de servicio, ¿no? En este caso implica también la prohibición de prácticas colusivas, de prácticas abusivas y desleales. El organismo regulador en este caso es el INDECOPI, ¿no? La agencia encargada de velar por la libre competencia en el país. Y aquí, bueno, claro, se pueden surgir una serie de discusiones sobre cómo debe ser, si debería existir un solo regulador, digamos, con un gran consejo directivo que sea especializado por cada tema, energía, telecomunicaciones, competencia, etcétera, o como es el mercado español, digamos, como es la agencia española, o como ocurre en el Perú, con agencias especializadas por cada una, ¿no? Cada forma de regular, sea una sola agencia grande o varias agencias chiquitas especializadas, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tanto de capturas como de especialización para alcanzar la modelación de un mercado eficiente para que la regulación sea lo más cercana posible a un mercado en competencia. Bueno, digamos, lo que hemos estado hablando hasta ahora son los argumentos más de fondo, porque nuestro sistema jurídico, como saben, lo plasma el modelo económico que digamos, recoge nuestra constitución, que es el de una economía social de mercado, que es como una suerte de posición intermedia entre los liberales de mercado por el mercado y la posición de que el Estado debe intervenir en el mercado de manera absoluta, ¿no? Aquí es el mercado que efectivamente actúe libre,
pero que los beneficios de esta libertad en el mercado sirvan para generar el bienestar de la población, es decir, generando que toda la población se desarrolle. Implica, en términos concretos, eh, que no hayan pobres o que se disminuya la cantidad de pobres, de extremo pobres, mejore los servicios públicos, etcétera, etcétera. Eh, Protección al consumidor, como ya había comentado también, aquí es una forma de intervención del Estado para disminuir o neutralizar la asimetría de información existente, ¿no? Y lo que busca es tutelar los derechos de los consumidores desde el punto de vista jurídico, si se quiere, en las relaciones en el mercado, ¿no? Ahora, la regulación, existe una discusión antigua sobre eh, qué es, qué es, qué es lo principal o qué es primero, ¿no? Si el derecho administrativo es el que establece, digamos, es el principal, es el instrumento a través del cual, digamos, es el género y la regulación es la especie. Es decir, yo a través del derecho administrativo veo todos los ámbitos de acción y la regulación económica simplemente es un medio para yo alcanzar determinados objetivos, o si más bien la regulación es el core, ¿no? Es la parte neurálgica, y más bien el derecho administrativo económico en particular es el que te sirve como vehículo para poder, digamos, cubrir todas estas fallas de mercado que puedan existir, ¿no? Entonces es una discusión que hay, digamos, literatura para un lado y para el otro. En mi opinión, la regulación económica, digamos, es, como hemos visto hasta ahora, lo que busca es modelar de alguna manera o sustituir de alguna manera al mercado cuando existe alguna falla, ¿no? Si existe alguna falla, entonces el Estado debería intervenir, y a veces la forma de, digamos, de intervenir es, no, digamos, de ingresar ante una falla de mercado es no haciendo nada, ¿no? Dejar que a veces regulando puedo generar distorsiones mayores. Por ejemplo, si vemos un caso real y cercano, hace poco, hace unos días, el Congreso de la República ha intentado, bueno, ha aprobado ya un proyecto de ley que busca el retiro de los fondos adicionales que están en las AFP, ¿no? Sí. Eh, y no están viendo, no, si uno revisa la exposición de motivos, no se ve un análisis financiero ni un análisis actuarial donde pueda analizar si es que efectivamente esta caída en la rentabilidad es una caída permanente o temporal, ¿no? Si vemos las cifras de las crisis anteriores que hemos tenido en el 2008, han tenido caídas grandes, pero como son inversiones de largo plazo, suelen tener una recuperación en el tiempo. Entonces, es positivo que el Estado, en este caso, entre a regular una materia tan especializada. Pues no, para eso están los técnicos del Ministerio de Economía, que a través de análisis detallados del mercado, la superintendencia, en coordinación con la superintendencia de Banca y Seguros, regularán la mejor forma de, digamos, de intervenir en esta situación, dado que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque lo que busca un sistema previsional en cualquier parte del mundo es asegurar un ingreso futuro cuando ya no estemos en capacidad de trabajar, ¿no? Pero entonces, los límites, digamos, constitucionales a la regulación las encontramos en la propia Constitución.
que ya para ir concluyendo podemos señalar que son los derechos fundamentales. Aunque los derechos fundamentales no son absolutos, pueden existir intervenciones a estos derechos en la medida que se haga un adecuado test de proporcionalidad. Esto quiere decir, y poniendo como ejemplo también las AFPs, donde en el año 2013, 13-14 se hizo la reforma que hasta hoy existe, donde se hizo una intervención a los derechos fundamentales desde el Estado, porque lo que buscaba era generar competencia a partir de la fijación por 2 años, de darle un mercado a las empresas, a la empresa que ganara la licitación para encargarse de todos los jóvenes que entraran a la PEA a cotizar por 2 años. Eso quiere decir que estaba limitando el derecho de los trabajadores que entraban al régimen laboral en su capacidad de elegir. Porque si bien podían elegir la AFP, mejor dicho, podían elegir qué sistema previsional querían adoptar. Pues, es decir, podían elegir entre el sistema nacional de pensiones y entre el sistema privado de pensiones. Pero si optaba por el sistema privado de pensiones, no podía elegir a qué AFP iba a ir su, su fondo, ¿no? O el fondo que iba a empezar a generar. El Tribunal Constitucional, que fue el que finalmente dirimió esta discusión, dijo que si bien había una limitación a la libertad de contratación, es decir, de poder elegir con quién contratar, porque lo obligaban a contratar con la empresa que fuera licitada o que hubiera sido ganadora de la licitación, esta intervención era limitada porque era solo por 2 años, era para las personas que no tenían fondo, es decir, recién estaba generándose un fondo. Tenías mecanismos de salida, o por ejemplo, si caía la rentabilidad por encima de la del mercado o del promedio de mercado, uno tenía la opción de salir de esa FP e ir a la que quisiera. Entonces, si bien hay uno de los límites a la regulación que puede establecer el Estado a través de las normas, son los derechos fundamentales, estos derechos pueden ser limitados siempre y cuando se haga un adecuado análisis de proporcionalidad, ¿no? Es decir, que no existan medidas menos gravosas para alcanzar el mismo objetivo y que la medida sirva para alcanzar este fin legítimo que se busca, ¿no? La libertad de empresa, hay casos en los que se puede ver limitada también, en la medida, nuevamente, que existe un adecuado test de proporcionalidad. Y la reserva de ley, que esa sí no es posible ser sorteada, eh, puesto que toda intervención sobre un derecho fundamental tiene que ser con una norma de rango de ley. Bueno, eso sería todo. En realidad, como les decía, el derecho, desde mi punto de vista, el derecho administrativo económico es un vehículo para poder hacer posible al final que un mercado opere en situaciones eh, competitivas, y si hubiera alguna falla que impidiera que este mercado pudiera operar en estas condiciones, pues que el Estado entre a regular. La forma como el Estado interviene, el mecanismo como interviene es a través del derecho, en particular el derecho administrativo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Al finalizar la ponencia de Cristian Guzmán, los invitamos a realizar las preguntas. Ahora comenzamos con el profesor Cristian Guzmán. Profesor Cristian, lo esperamos. Muy bueno, muy buenas tardes. No sé si se me está escuchando bien. ¿Sí? ¿Se me está escuchando bien? Muy buenas tardes. ¿Se me está escuchando bien? ¿Mm? A ver si por favor me indican si estamos, si se me está escuchando bien.
Un momento, por favor, un momento. Un momentito, por favor, un momentito. Estamos acomodando algunos detalles para que pueda continuar el profesor Cristian. Un momento, por ahora favor. sí. ¿Ya ahora sí me escuchan bien? ¿Ahora sí se me escucha bien? Ya, ok. Mil disculpas, tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya estamos aquí. ¿Ya? Nos toca conversar entonces acerca del derecho administrativo económico, tratar estos temas tan importantes, ¿no? Complementando lo señalado ya por el profesor Alfonso Garcés, sobre cuáles son los mecanismos de intervención administrativa en la economía. Entonces, empezamos diciendo que el derecho administrativo económico es aquella parte del derecho público que se va a ocupar del rol del Estado y la administración pública en la economía. Es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque Estado y administración pública no son lo mismo, es simplemente explicarlo muy rápido, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa es Estado y qué cosa es administración pública, ¿no? El Estado es esta colectividad organizada, jurídicamente organizada, que genera un conjunto de decisiones para efectos de proteger los derechos fundamentales, a cambio de que nosotros los ciudadanos le demos al Estado parte de nuestra libertad. De ahí proviene el concepto de coerción, ¿no? Eso es a lo que se le llama pacto social, que es probablemente la teoría más admitida respecto de la existencia del Estado. En cambio, la administración pública es el componente de todas estas entidades que desempeñan función administrativa. Y la función administrativa es una función de interés general respecto del administrado, que implica una interacción intensa, ¿ya? Interacción intensa que cuando nosotros la derivamos al ámbito económico, ¿ya? Implica cómo es que el Estado y cómo es que la administración pública influyen en el mercado, influyen en la economía. Entonces, ¿por qué es necesario que haya administración de la economía? ¿No? ¿Por qué sería necesario? Sería necesario porque, en verdad, lo que nosotros acá pretendemos es controlar la capacidad del Estado de
Decíamos entonces que es la capacidad del Estado de intervenir en la economía, ¿ya? Pero estas reglas tienen que mantenerse estables. Son las reglas de juego que tienen que mantenerse estables. Vamos a hablar luego sobre el tema de las reglas de juego, pero tienen que mantenerse estables porque es necesario entender, ¿no? Es necesario entender cómo es que el Estado y la administración pública intervienen en la economía y cómo es que tiene que haber un control para que pueda esto ser útil para el mercado, para la economía en su conjunto, y además para que no se tomen decisiones arbitrarias. Ya el profesor Garcés había adelantado acerca de la necesidad de, por ejemplo, proteger derechos fundamentales cuando se efectúa intervención administrativa. Entonces, esto es sumamente importante. Por favor, quiero que esto lo tengamos en cuenta, ¿ya? Quiero que esto lo tengamos en cuenta para efectos de lo que vamos a señalar a continuación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ay, Dios. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Creo que tengo algunos problemas con mi audio y algunos problemas también con la conexión, ¿no? Quiero que me indiquen, por favor, si se me está escuchando bien. Gracias. Bien, continuamos entonces. ¿Por qué es importante lo que estábamos diciendo? Porque esto tiene que entrar en relación con lo que dice la Constitución. Nuestra Constitución señala en el artículo 58 que la iniciativa privada es libre. Esto significa que existe apertura para las personas y las empresas para poder realizar actividad económica. La iniciativa privada, entonces, no está sometida a controles más allá de lo jurídica y económicamente permisible. El tema de determinar cuándo esta intervención económica es permisible. Insisto, ya Alfonso Garcés les ha dado unas indicaciones muy relevantes para efectos de qué se entiende por intervención permisible, cuáles son las justificaciones de la intervención administrativa y de la regulación económica. Un segundo punto importante del artículo 58 es que esta iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es una economía social de mercado? Acá vamos a entender que la economía de mercado, o el mercado, si quieren, es el más eficiente asignador de recursos, ¿verdad? Pero, sin embargo, el Estado interviene y la administración pública para efectos de corregir lo que se denominan fallas de mercado. Y, en buena cuenta, dependiendo de qué tan estrictos somos respecto al concepto de intervención administrativa para corregir desigualdades, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice que el Estado orienta el desarrollo del país. No es que lo dirige, no es una economía dirigida, no es una economía planificada, sino que el Estado orienta el desarrollo, ¿ya? Y para eso va a actuar en áreas determinadas como empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura. Y en esta participación
¿no? Esta actuación del Estado va a colaborar con la actividad privada, ¿verdad? A través de la prestación directa de los servicios por la actividad privada, a través de asociaciones público-privadas, a través de mecanismos de participación directa de privados, etcétera, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener un conjunto de situaciones, ¿verdad?, que son relevantes para efectos de la aplicación de la norma constitucional. Entonces, detengámonos un ratito, entonces, en la economía social, ¿no? El mercado, entonces, es la más eficiente forma, ¿no?, de asignar los recursos existentes. El mercado asigna los recursos existentes de manera más eficiente, ¿no? Pero esto es cierto, evidentemente, si es que ese mercado actúa sin fallas, sin distorsiones. La competencia perfecta es un modelo ideal. En verdad no existe, ¿verdad? Entonces, tiene el Estado que participar entonces en mayor o menor medida para poder efectuar esta intervención, ¿verdad? Para estas distorsiones, externalidades, costo de transacción, monopolios naturales, ya de esto les ha hablado el doctor Alfonso Garcés. Pero por otro lado, tenemos el concepto de libertad de empresa, ¿no? ¿Qué es la libertad de empresa? Para empezar, el artículo 59 de la Constitución señala que el Estado va a estimular la creación de riqueza. ¿Cómo? Hay diversos mecanismos para esto, ¿no? Fomentar la inversión. Parte de este paquete de normas que se están emitiendo y se van a emitir para recuperar la economía producto de toda esta crisis generada por la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Todo este paquete está enfocado en mejorar, fomentar la inversión, ¿verdad? Y generar resultados económicos que sean eficientes, ¿no? Pero además el artículo 59 nos dice algo muy importante, que se garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. La libertad de empresa es un mecanismo para que los empresarios satisfagan necesidades, ¿no? Claro, con un legítimo afán de lucro, porque tienen que obtener resultados económicos, ¿verdad? Hay que obtener resultados económicos. Entonces, aquí, ¿no?, vamos a tener un derecho fundamental que está siendo tutelado por el Estado y que requiere, entonces, ¿no?, un nivel efectivo de protección, ¿no? ¿Por qué? Los derechos fundamentales tienen dos ámbitos, un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. El ámbito subjetivo es aquel que está enfocado en la persona, el ámbito objetivo del derecho fundamental es aquel que está enfocado en la sociedad conjunto. El ámbito subjetivo del derecho fundamental en este caso sería la tutela de la autonomía de la persona, su dignidad, su capacidad de generar beneficios y poder desenvolver su personalidad. Pero la libertad de empresa, además, tiene un componente objetivo, decíamos. ¿En qué consiste este componente que es más bien objetivo? Consiste en la necesidad de tutelar la libertad de empresa para que el mercado a su vez se encuentre debidamente tutelado, ¿no? Para que el mercado genere resultados favorables, para proteger la competencia, para generar desarrollo. Sin libertad de empresa, entonces no va a haber desarrollo. Entonces, la protección de la libertad de empresa tiene una necesidad social, ¿verdad? Hay un nivel de eficiencia social en la protección de la libertad de empresa. Un componente clave del derecho administrativo y que proviene de la
propia Constitución es el principio de subsidiariedad empresarial. Se utiliza el concepto de subsidiariedad estatal un poco como que muy amplio, porque en verdad el concepto correcto es la subsidiariedad empresarial del Estado, que está contenido en el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución. ¿Qué nos dice este principio? Que el Estado solamente puede ejercer actividad empresarial, que si quieren ustedes más ampliamente actividad económica, mediando tres elementos. Uno primero, ley expresa, que se entiende como ley del Congreso, ¿no? Un segundo elemento es el interés general que se plasma en la necesidad pública, en la seguridad nacional, la necesidad pública, ¿verdad? Entendida por aquello que nos beneficia a todos. La seguridad nacional la conocemos, ¿no? La protección de nuestras fronteras, de nuestra subsistencia como país, de nuestra relación con los otros países del mundo en términos militares o de seguridad. Pero además hay un elemento que no se deduce exactamente del artículo 60 de la Constitución, sino que lo vamos a encontrar presentes en leyes especiales y sobre todo en un conocido precedente emitido por Indecopi sobre la subsidiariedad, que es la deficiencia de oferta. Vale decir, tiene sentido que el Estado realice actividad empresarial en el caso de la existencia de deficiencia de oferta. Es decir, el Estado va a realizar actividad empresarial ahí donde el privado no puede o no quiere. ¿Verdad? Entonces, pero para esto hay que ser muy cuidadoso, porque muchas veces puede pasar que la falta de participación del privado en un mercado determinado no se deba a la dificultad intrínseca de ese mercado, sino puede deberse a la existencia de barreras de acceso, ¿no? Barreras burocráticas, ¿verdad? No, el privado no puede acceder a este mercado porque hay barreras burocráticas, hay limitaciones al acceso. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado antes de generar actividad empresarial debería ser corregir esas barreras de acceso, ¿no? Sería lógico lo ideal, ¿no? No tendrían que corregirse esas barreras de acceso, ¿no? Entonces, en materia de subsidiariedad estatal, hay una justificación que es la competencia desleal, ¿no? O sea, la posibilidad de que al violar la subsidiariedad, una empresa pública, por ejemplo, esté generando competencia desleal. Esto ya la doctrina lo tenía bastante manejado desde hace unos 20, 25 años, pero en el caso peruano se incorporó en el año 2008 en el decreto legislativo 1045, ¿no? Que es el que reprime las prácticas desleales, ¿no? La competencia desleal, señalando en el famoso artículo 14, ¿no? Que estamos frente a competencia desleal en la modalidad de incumplimiento de normas si es que el Estado viola el principio de subsidiariedad. Automáticamente está generando competencia desleal. Y enfocado a esto estaba el famoso precedente del Indecopi, al cual nos estamos refiriendo hace unos minutos. Y esto es importante, ¿por qué? Lo vamos a ver en un rato, cuando veamos la aplicación de la teoría de juegos, ¿ya? Al derecho administrativo económico y en general al derecho público económico. Pero es muy importante que entender el concepto del árbitro en el sistema económico, ¿no? El concepto del árbitro en la teoría de juegos. Es un tema al cual le vamos a prestar un poco de atención en unos minutos. Bien, ¿y cuáles serían las fuentes de derecho en el caso del derecho administrativo económico? ¿No? ¿De dónde proviene, ¿ya?, la regulación en términos del derecho administrativo económico? Para empezar,
vamos a tener una regulación clave en la norma constitucional. Ya hemos puesto varios ejemplos, ¿verdad? El artículo 58 relativo a la economía social de mercado, el artículo 59 relativo a la libertad de empresa, el artículo 60 relativo al pluralismo económico. La Constitución va a referirse también a la libre competencia, va a referirse también al consumidor. Vamos a encontrar disposiciones en la Constitución respecto a los bienes de dominio público, respecto a la protección del derecho de propiedad, respecto a la política tributaria, respecto a la política monetaria, ¿no? La Constitución contiene entonces la base, la simiente del derecho público económico y en particular del derecho administrativo económico, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y en consecuencia, las normas de inferior jerarquía a la Constitución, y más aún en este tema, deben respetar lo que la Constitución dice, ¿no? Tenemos además diversas leyes y normas con rango de ley. Hay abundantísima regulación en materia de derecho público económico, tanto en leyes, entendidas como ley formal emitida por el Congreso, ¿no? Decretos legislativos, algunos decretos de urgencia, sobre todo aquellos que se han emitido en este interregno parlamentario que hubo producto de la disolución parlamentaria ordenada por el presidente de la República en septiembre del año pasado. Tenemos entonces múltiples normas con rango de ley, algunas pendientes de reglamentación, dicho sea de paso, que regulan esta materia. ¿Por qué? Porque además hay un concepto de reserva de ley, ¿no? Hay materias que solamente pueden regularse por ley o por normas con rango de ley, ¿no? En materia tributaria, en materia de servicios públicos, en general en materia de limitación de derechos fundamentales, en materia de actividad empresarial del Estado, ya lo hemos dicho, en general en materia de potestades de la administración pública, entre las cuales encontramos aquellas potestades de limitación, de regulación aplicables al derecho público económico. Entonces, este concepto de reserva de ley es importante. Porque claro, si hablamos de la reserva de ley en materia de limitación a derechos fundamentales, queda claro que requerimos que esto esté en una ley, ¿verdad? La limitación a la libertad de empresa, entonces, debe provenir de la norma con rango de ley. Y por otro lado, más abajo, ya en la jerarquía normativa, vamos a tener las normas reglamentarias y las normas que son de menor jerarquía, ¿no? Cuando hablamos de normas reglamentarias, hablamos de aquellas normas de rango secundario que están por debajo de la ley, que pueden ser los reglamentos ejecutivos, que son los que complementan una ley, o pueden ser los reglamentos autónomos, que complementan una ley, pero que son emitidos como resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria que la ley le ha otorgado a una entidad pública determinada, ¿no? Y luego tenemos normas de menor jerarquía, que ahí sí tenemos una maraña compleja de disposiciones, que pueden ser, por ejemplo, las directivas de los sistemas administrativos, en especial de los sistemas que forman la administración financiera, aquellos instrumentos de gestión que pueden estar enfocados en materia económica, ¿no? Tenemos múltiples directivas al interior de las entidades, lo que se llaman directivas institucionales, conjunto de disposiciones ya de inferior jerarquía que hay que debidamente concordar entre sí para poder entender la regulación en esta materia. Y bien, ¿cómo se aplica aquí la teoría de juegos? ¿No? ¿Cómo aplicamos acá la teoría de juegos? Ya algo había comentado Alfonso Garcés hace unos instantes sobre esta materia, ¿no? Habíamos hablado hace un rato de la importancia de la regla de juego, ¿no? Yo los invito, no va a dar el tiempo de hacerlo ahora, pero los invito
a revisar una famosa película que se llama Beautiful Mind, ¿no? Beautiful Mind, que en Latinoamérica se tradujo como Mente Brillante, que es la historia de John Forbes Nash, ¿verdad? La película nominada al Oscar, Ron Howard, el director, también fue nominado al Oscar, ¿no? En la película hay una escena en donde se explica el concepto de equilibrio Nash, además explicando cómo es que la teoría de juegos participa de la regulación, ¿no? Hay un famoso ejemplo, lo van a encontrar muy rápidamente si lo buscan en YouTube, pero sería interesante que viéramos toda la película, pero ahí se explica bastante bien, ¿no? Esta concepción que no basta, ¿no? Con que el mercado funcione solo, sino que es necesario que haya determinados ámbitos de regulación y hayan determinados ámbitos de acuerdos, ¿no? Ámbitos de acuerdo y ámbitos de equilibrio entre los actores en el mercado, ¿verdad? Y eso nos lleva además a la necesidad de que la regla de juego sea estable, ¿no? Imaginen un juego de mesa o imaginen un deporte. Imaginen que la regla de ese juego de mesa o la regla de ese deporte cambie durante el juego, ¿verdad? Nadie querría jugar. Nadie querría jugar. Entonces tendríamos acá un problema sumamente serio de regulación, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque es importante la aplicación de la teoría de juegos a nivel del principio de subsidiariedad, ¿no? El árbitro no juega, ¿verdad? El árbitro no debería jugar, ¿no? No debería entonces el árbitro participar sería es excepcional entonces el ejercicio de actividad empresarial, porque como ya habíamos dicho, genera competencia desleal. Yo siempre en las clases pongo el ejemplo del monopolio, ¿ya? Todos hemos jugado a monopolio, ¿no? Y en el monopolio existe una curiosidad que nunca nadie ha resuelto, que es que el banquero también participa del juego, salvo que decida no hacerlo y dedicarse a ser solamente banquero, no es posible, eso lo permiten las instrucciones del juego, pero normalmente el banquero juega. Y estadísticamente, el banquero tiene altas probabilidades de ganar el juego. ¿Por qué? No porque haga trampa, no porque haga trampa, sino porque el banquero es el que interpreta la regla de juego, ¿no? O sea, las instrucciones, ¿no? Las instrucciones del juego, el que interpreta la norma, si queremos, ¿no? Entonces, se convierte en el árbitro que juega. Por eso es que ese árbitro, o sea, ese banquero, tiene grandes probabilidades de ganar el juego, ¿ya? Entonces, es un juego que desde el punto de vista de teoría de juegos, podría decirse que está mal diseñado, ¿no? Porque el árbitro no debería jugar. Es por eso que se encuentra tan limitada la actividad empresarial del Estado. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de cómo la teoría de juegos puede entrar a tallar y entra a tallar en el derecho público económico, ¿no? Yo les invito a revisar todos estos conceptos. El tiempo no nos da para más. Les pido revisar todos estos conceptos, ¿ya? Y conmigo es hasta este punto y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Y dejamos abiertas las preguntas que tengan a mi formular. Muchas gracias, profesor. Comenzamos con la ronda de preguntas. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat y indicar, por favor, para qué docente sería la pregunta. Gracias.
Tenemos la primera pregunta de Andrés Castañeda para el profesor Cristian Guzmán sobre el análisis de subsidiariedad de Indecopi. Profesor. Sí, procedemos entonces a contestar esa pregunta. Indecopi ha emitido diversas resoluciones analizando el principio de subsidiariedad respecto del ejercicio de diversas actividades económicas. El leading case de esta materia que dio lugar al famoso precedente es el caso de una universidad que estaba produciendo pollo a la brasa. También pasó a la historia como el caso del pollo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión a dilucidar era si una universidad podría vender pollo a la brasa, producir más propiamente pollo a la brasa. La respuesta es que no, ¿verdad? No solamente porque era una actividad que no era subsidiaria en el sentido específico del término, ¿no? Porque habían otros productores de pollo a la brasa en la zona, sino además porque no es competencia de una universidad proveer ese tipo de bienes, ¿verdad? No tendría sentido que una universidad tuviese una pollería. Ahora, aquí hay que hilar fino, ¿ah? Hay casos poco distintos, como es el caso, por ejemplo, de las veterinarias municipales. Ahí sí, Indecopi se ha pronunciado de manera controvertida, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el caso de varias empresas públicas que, no obstante, podría entenderse que están vulnerando el principio de subsidiariedad, siguen funcionando, ¿no? Entonces, ahí se genera bastante controversia, ¿no? Hay quienes opinan que el precedente de Indecopi, tal y como está, es demasiado restrictivo. Hay quienes opinan más bien que es demasiado permisivo, ¿no? Y que Indecopi ha resuelto casos que no son tan relevantes o que no son tan controvertidos propiamente, habiendo casos más importantes o más relevantes para efectos de la tutela del principio de subsidiariedad, ¿no? Pero lo más importante del precedente, lo más importante del concepto de subsidiariedad es efectivamente la deficiencia de oferta, ¿no? La idea es que el Estado participe en el mercado cuando existe una real deficiencia de oferta. Y el propio presidente de Indecopi tiene cuidado en señalar si es que esa deficiencia de oferta no se debe a barreras de acceso, ¿no? Algo que habíamos comentado hace unos instantes, ¿no? Espero haber absuelto la pregunta. Muchas gracias. Sí, vamos con las siguientes preguntas. Nos están pidiendo recomendación de alguna lectura sobre el estudio del derecho administrativo económico y dónde podrían encontrar información sobre el ejemplo que dio de subsidiariedad. Bien, hay textos muy interesantes sobre esta materia, ¿no? Probablemente el que más ha escrito, y en mi opinión mejor, sobre esta materia es Gaspar Ariño, un autor español. Hay un texto de Derecho Constitucional Económico escrito por Baldo Cresalja, ¿no? Baldo Cresalja, y por ahí también tenemos artículos que pueden ustedes encontrar en la revista de Derecho Administrativo que publica el Círculo de Derecho Administrativo, si es que hablamos de doctrina peruana, ¿no? Que hablamos de doctrina peruana. Hay revistas especializadas en este tema en materia administrativa y en materia administrativa económica, que pueden encontrar incluso en web, en España, en Argentina, en México. Y lo bueno es que con toda esta crisis, ¿no? Hay varias bibliotecas, entidades públicas que ya estaban en proceso de liberar su bibliografía y ya están terminando de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene buena parte, si no casi toda,
su bibliografía en la web. Así que yo les invito también a revisarla. La bibliografía de muchas entidades o universidades se puede bajar, más no se puede imprimir, pero no importa, ¿no? Con tal de que la tengamos en PDF es bastante útil, ¿no? Se puede revisar también los comentarios que existen a la Constitución política del Perú sobre materia económica, ¿no? Hay un libro de un tal Cristian Guzmán sobre la aplicación del análisis funcional de la Constitución, que si me mandan un correo les puedo mandar información adicional. Gracias. Para el profesor Alfonso, preguntan si podría explicar si la pandemia es una externalidad como falla en el mercado. Buenas tardes. Buena pregunta. En mi opinión, no es una externalidad negativa porque no es que estén... acuérdense que la externalidad es cuando los agentes económicos realizan determinadas acciones, sea por consumo o por producción. En este caso, la pandemia en sí misma es una... ¿Se escucha? ¿Sí, no? Ya, se escucha, ¿no? Hola. Ok. Es un hecho de fuerza mayor, o sea, aún no se sabe bien cómo es que surgió, si es que fue producto digamos, de trabajos en laboratorio por parte de algún laboratorio chino que estaba cerca de este mercado de Wuhan, donde se iniciaron los primeros brotes del COVID-19, o si efectivamente fue porque producto de la ingesta de alguno de estos animales o murciélagos o serpientes o culebras. Hasta ahora no hay una, digamos, no hay certeza o claridad sobre cómo es que surgió este virus, ¿no? Si fuera como consecuencia del laboratorio, pues podría calzar como una externalidad producto de esta, en el ejercicio de su actividad económica, que es investigación para determinar, encontrar vacunas. Esto podría considerarse, pero hasta ahora no existe certeza y más bien se han tejido una serie de elucubraciones que hasta que la OMS no pase un poco esto y determinen cómo fue que surgió el virus, no podríamos afirmarlo, ¿no? Tenemos otra pregunta para el profesor Alfonso. Si el Estado combate el monopolio, ¿cómo se debe entender el caso de Sedapal en Lima de Callao o de las EPS en general? Buena pregunta. Como les comenté también durante la exposición, habían casos en los que al Estado le es más eficiente, en verdad, al mercado en general es más eficiente tener un monopolio que tener varias empresas brindando el mismo servicio, ¿no? En el caso del servicio de agua y saneamiento es un caso de monopolio natural, donde el costo de entrada, el costo de la inversión en este tipo de servicios públicos es muy alto, y siendo muy alto no es posible, digamos, para el mercado, para no quitarle eficiencias al mercado, para no restarle, para no generar pérdida de eficiencia también o de bienestar a la sociedad, debería haber solo uno. Ahora, ese es por el lado de la regulación del mercado. Por otro lado, recuerden que la Constitución no prohíbe el que haya monopolios. Pueden existir monopolios. El problema es que no existe un abuso de esa posición
dominio en el mercado, de esa, digamos, de esa capacidad que tiene de influir en los precios en el mercado, ¿no? En el caso del servicio de Sedapal en particular y las empresas de las EPS, existen esfuerzos del Estado en regularlas, digamos, en mi opinión, lo que debe ocurrir es que deben medir eficiencias y medidas por eficiencia es mejor que el sector privado ingrese a ese servicio, regular su NAS, que le ponga los montos de inversión para que puedan asegurar niveles de cobertura, niveles de servicio y calidad de agua. Hoy, en las zonas donde no tienen agua, el precio que paga, a veces dicen que el servicio de agua no debe ir al sector privado porque estarían privatizando el agua, pero no se dan cuenta que el servicio de agua para la gente que no tiene acceso al agua en su domicilio ya está privatizada, porque esas personas compran el agua a los camiones cisternas donde el precio en total del transporte, porque no es que llegue a casa, vas a determinado punto y luego tienes que trasladar en determinados recipientes esa agua que compras, que es más cara que la que te sale de la grifería de la casa. Además tienes que almacenarla, además tienes que tratarla, además tienes que cuidarla, obviamente mucho más que la que está en la que te sale del grifo, que simplemente abres el grifo y ya está. Pero aquí el agua para los pobres o para la gente que no tiene acceso directo en sus domicilios, ya el agua está privatizada. Entonces, si se tercerizara ese servicio vía una concesión hacia el sector privado, entonces el servicio no solo mejoraría en calidad, sino mejoraría en cobertura, y los costos se reducirían sustancialmente. O sea, hoy pagan más o menos entre 4 y 8 veces el valor que pagaba cualquier persona que tiene acceso directo en su casa por metro cúbico de agua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha hecho el Estado? El Estado ha ido creando un organismo que se llama la OTAS, que se encarga de supervisar para que las EPS que estén quebradas tengan algunas digamos, condiciones mínimas para poder acceder. Y el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, está inyectando recursos para el desarrollo y que se profundice, digamos, el abastecimiento, digamos, de la infraestructura de saneamiento para que pueda luego brindarse el servicio de agua, ¿no? Y generarse las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Y eso, en general, sea o sea una empresa privada, lo que debe buscarse es la eficiencia de la empresa, y eso se traduce en cobertura, se traduce en calidad, se traduce en precio, ¿no? En costos de esos servicios. Otra pregunta más para el profesor Garcés. ¿Cómo puede el derecho administrativo, económico influir en las AFPs? ¿Y cómo sustentar a que no incurran en ya que mencionó pan para hoy, hambre para mañana? Sí, buena pregunta también. A ver, como les comentaba, el derecho administrativo económico es el vehículo a través del cual el Estado hace manifestar la regulación económica que quiere aplicar en beneficio de la población y a través de la materialización de una determinada política pública. En el caso de las AFPs, el retirar el 25% de las, o sea, el que retire el 25% del fondo implica que si yo tengo, no sé, 30.000 soles o 50.000 soles, y retiro ese 25%, estoy quitando un porcentaje importante de lo que será mi pensión mañana. Entonces, recuerden que las AFPs es un sistema individual, ¿no? Es decir, es como una cuenta que se le abre a cada uno y esa cuenta va rentabilizándose en función de
esta también asimetría de la información que existe, como nosotros no tenemos información suficiente para ver en qué empresas invertir, cuál es el nivel de riesgo de invertir en determinada empresa, etcétera, etcétera, es que existen estas empresas. ¿Y quién regula estas empresas? ¿Quién es el regulador? Pues la Superintendencia de Seguros y AFPs. Entonces, la regulación en términos digamos, de eficiencia, en el caso de las AFPs ha estado bien. Si ven las cifras de cómo ha ido creciendo la rentabilidad, pues se ve que a pesar de la caída de la crisis financiera del 2008-2009, que hay un bajón, luego se vuelve a recuperar y vuelve a crecer a niveles que no había tenido antes, ¿no? Entonces es probable, altamente probable, que luego de esta crisis, que probablemente llegue al 2021 también, en el 22 ya se puedan ver recuperaciones más, digamos, recuperación más, una curva más empinada, ascendente, para que el fondo no solamente recupere el nivel que tenía hasta antes de que caiga, sino que siga creciendo, ¿no? ¿Por qué pan para hoy, hambre para mañana? Pues porque si tú empiezas, hoy es 25%. Si sigue, digamos, las medidas de restricción, porque siguen creciendo los infectados, siguen creciendo las muertes producto del virus, y la respuesta o la capacidad hospitalaria del Estado empieza a colapsar, es probable que esto siga con esta medida. Entonces, luego de ese 25% vendrá otro 25%. ¿Cuál va a ser el límite para ello? Esta pandemia va a pasar, y lo que puede ocurrir es que te quedes con un fondo casi vacío, y te pueden quedar 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé, de seguir aportando, pero el fondo va a ir achicándose. ¿Qué quiero decir? Que mientras más chico sea el fondo, en términos prácticos, vas a tener una pensión mucho más chiquita cuando decidas jubilarte, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el derecho administrativo económico o sea, depende desde dónde? El Ejecutivo ha hecho su parte observando el proyecto de ley, o bueno, está en proceso de estudio del proyecto de ley, ojalá lo observe. Pero aun cuando lo observe, el Congreso tiene la potestad constitucional para desechar las observaciones que haga el Poder Ejecutivo y aún así publicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí estamos ante una falla clara del Congreso de la República, o de repente encontrar una fórmula más intermedia, como tal vez la que estableció el Ministerio de Economía, que era retirar hasta 2.000 soles de ese fondo. 2.000 soles, digamos, puede ser una medida que sea menos, que afecte menos al fondo que se está administrando, ¿no? Gracias, muchas gracias por sus preguntas. Debido al tiempo no podemos consultarlas todas, pero los invitamos a visitar nuestro blog, en donde el profesor Cristian Guzmán ha compartido varios artículos interesantes para ustedes relacionados a este tema. Invitamos nuevamente ahora al profesor Cristian Guzmán, quien nos va a hacer una presentación breve sobre nuestra maestría en Derecho Administrativo Económico. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Bien. Nuevamente, muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos escuchado durante estas casi 2 horas. Y es muy importante entonces que conversemos acerca de los beneficios de la maestría en Derecho Administrativo Económico, que va a dar inicio el 16 de mayo para todos los efectos, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de la maestría? En verdad, no solamente es una plana docente de primer nivel, un conjunto de cursos muy bien estructurados en 5 ejes temáticos para efectos de tener un conocimiento amplio y preciso de esta materia, el estudio de casos, ¿verdad? La visión de del derecho administrativo económico
de gran amplitud, como decía, a través de diversos cursos, pero sobre todo, y algo que hemos explicado justamente este blog del cual se hablaba hace unos instantes, algo muy importante es esta triple visión del derecho administrativo económico. Nosotros decimos que el derecho administrativo económico en general, ¿no? O si quieren más precisamente, la maestría, se asienta sobre tres pilares, ¿no? Un primer pilar es el jurídico, ¿no? El pilar jurídico que está enfocado en la norma jurídica, está enfocado en el análisis de la jurisprudencia, la abundante doctrina que hay sobre estos temas, y doctrina que se expresa de una manera o se expresa de otra. Hay diversas posiciones, como bien dijo el profesor Garcés hace un rato, diversas posiciones en esta materia. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una visión muy clara que nosotros acá empleamos, que es la visión de la economía, ¿no? La visión de la ciencia económica que va a guiar el estudio de los cursos de la materia. El enfoque va a ser un enfoque económico, utilizando análisis funcional, análisis económico del derecho, etc. Y hay un tercer elemento que es clave, que es la mirada de la gestión. No podemos dejar de lado la mirada de la gestión pública. Si ustedes ven la plana docente, van a ver que todos, en mayor o menor medida, tienen una experiencia dentro del Estado o interactuando con el Estado. Vale decir, como decimos nosotros, conocen al monstruo por dentro, ¿no? Esto es clave, porque no es solamente la mirada de escritorio, ¿verdad? No es solamente la mirada, decíamos, tan solo jurídica, tan solo económica, sino que tiene que existir esta mirada de la gestión, de la política pública, de la decisión pública, y de entender esa decisión pública. Entonces, nosotros consideramos que es súper importante esta triple visión de la maestría para podamos entender los beneficios que el podernos matricular en ella genera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y gracias a todos por haberse conectado en nuestro seminario virtual. Les recordamos que a todas las personas que deseen matricularse y que lo hagan el día de hoy con nuestro asesor Julio Rodríguez, quien se encuentra en línea, entrarán al sorteo de una media beca para uno de nuestros programas de especialización. Esperamos que este seminario haya sido de su agrado. Les estaremos enviando la grabación del mismo a sus correos, y a las personas que deseen el certificado de participación, no olviden llenar la encuesta que les hemos enviado por el chat. Muchas gracias y buenas tardes.